La cita de hoy es para seguir hablando de la decisión, pero entendiendo que la decisión es algo que nos pone en algunos momentos en una gran encrucijada y a veces no somos conscientes de que esa encrucijada puede estar llevándonos a decidir lo que puede tener que ver no solo con nuestra vida, sino también con la vida de otras personas. Lo vamos a hacer en compañía de Lucía Cedrún, quien está invitada para traernos momentos de la historia y podernos así encontrar una manera de desarrollar esta historia. Ya está por aquí, nos ha enviado una solicitud y está a punto de conectarnos, de conectar con nosotros. Conectando en este momento. Hola, Grace. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Hoy se me ve? Se te ve genial, se te ve perfecto. Ah, genial. Y a mí me falta una cosa, que hoy es así. Ay, vale. ¿A mí me oyes bien sin los cascos? Ah, pues yo te escuchaba muy bien sin cascos. ¿Y tú me escuchas bien con cascos o sin Te cascos? escucho perfectamente, pero es que a mí esto me resulta un poco incómodo. Vale, Si me oyes bien, genial. te oigo perfectamente. Bueno, ha habido un momento que se ha puesto la pantalla en negro, ¿no? Sí, Es que no sé por qué. ha sido al ponerme los cascos que el teléfono lo ha movido. Bueno, ¿qué tal estás? Cuéntame, aquí estamos en esta Muy ocasión bien. para seguir hablando de la decisión y de lo que implica la decisión Ah, en determinados momentos de la historia. ¿Qué piensas del tema? A ver. para mí es un tema muy peliagudo las decisiones porque no solo por lo que significa la decisión, creo que en los términos que vamos a hablar hoy, porque no es una decisión de salir a la calle o no, sino una decisión que a mí me gustaría que contextualizases, porque a la hora, cuando me propusiste el tema de la decisión, ahí me surgieron ciertas dudas. Entonces yo creo o a mí me ayudaría si nos pones un poco en el concepto que estamos hablando de decisión. Bueno, digamos que todas las personas tomamos decisiones y las tomamos conectados a una realidad o a una identidad que amamos y o no, ¿vale? Es decir, que hay muchas decisiones que las tomamos en contacto con ese potencial que toda persona lleva dentro y que lo que significa es que esa persona se ama en esa identidad y no ha desconectado de ella o se ha desconectado en el momento de tomar la decisión, pues está muy alineado a esa condición humana que le hace permitir como tomar decisiones que van a ser buenas no solo para él, sino también para su entorno. Y hay situaciones en la vida en que hemos conectado con lo que llamaríamos el error familiar o tendencias familiares que nos llevan a contaminar esa identidad nuestra y nos hace vivir en la toma de decisiones desde otro lugar diferente. Entonces, ese es el contexto en el que nos queremos mover, ¿no? Podemos tomar decisiones conectadas a una identidad interior. Nos están saludando. Le digo hola a todas las personas que se estén conectando en este momento y que les parezca interesante este Uy, tema. ¿Mm? yo no puedo mirar, pero yo estoy... Es mejor tú. Vale, ahora, lo que es importante es que podamos caminar tranquilamente por el tema para descubrir que de repente a la hora de tomar decisiones está prevaleciendo una expectativa por encima de una necesidad de vivirnos en el esfuerzo de hacer crecer esa identidad o ese valor que tenemos dentro, ¿vale? Entonces, a Mm. mí me gustaría que con los ejemplos pudiéramos ver como las diferencias que hay entre las posibilidades de tomar decisiones que nos sobrepasan en nuestra expectativa porque estamos desconectados de nosotros o decisiones que nos vencen la expectativa de algo y queremos que pasen determinadas cosas y vamos por encima incluso de nuestra propia condición humana, ¿no? Eso sería más o menos el contexto donde yo enmarco la decisión, ¿no? ¿Qué te parece? Mm. Bueno, entonces hablamos de una decisión mayor, no en términos, ¿no? Sí, Podríamos llamar
una decisión mayor. Bueno, a mí se me han ocurrido dos personajes, que son dos personajes súper conocidos para todo el mundo, o a lo mejor para más gente más joven, no lo sé. Pero son dos personajes que, que desde mi punto de vista hacen todos los pasos para llegar a esa gran decisión, todo el proceso, porque el proceso de decisión, como el otro día comentaste, pues tiene un camino, ¿no? Ese camino para llegar a la gran decisión, ¿no? Entonces son dos personajes que toman una decisión, que hacen todos los pasos salen de sí mismos, aprenden, experimentan, etcétera, etcétera, y ya se definen y van a muerte con esa decisión hasta el final de sus días. Lo que pasa que lo hacen aun a pesar de que yo pienso que ellos dos creían que lo hacían desde un lado de aportar a su comunidad, vamos a decirle desde la bondad, que no quiero hablar de bondad o maldad, pero para que nos entendamos, los dos yo pienso que creían que aportaban a la comunidad. Y desde mi punto de vista no es así, porque uno funciona desde el anverso y desde el reverso de la fuerza, como decía en la Guerra de las Galaxias. Entonces, uno es Mandela, que es muy fácil, es un personaje muy luminoso, que hace un proceso largo hasta llegar a la gran decisión, y otro es Mengele, que Mengele fue el médico de Auschwitz que hizo toda clase de barbaridades, que experimentó con gemelos y con niños y con tal, porque estaba obsesionado con la genética para hacer una raza superior. Y bueno, hacen un proceso muy similar, pero desde distinto lugar. Yo creo que desde distinto lugar de conciencia, porque para mí el proceso es igual en el anverso y en el reverso. O sea, tienes que hacer una serie de cosas para que eso llegue, para que la gran decisión llegue, pero el tema es si lo haces desde qué nivel de conciencia. Vale, entendiendo que al referirte a conciencia lo podríamos asimilar para que las personas lo puedan traer a su vida, a su cotidianidad. Digamos que la conciencia sería parecido a establecer cuáles son los elementos que a ti te permiten un aprendizaje que construye tanto a tu persona como a tu entorno. Porque la conciencia a veces pensamos que es simplemente darnos cuenta de cosas, aunque no estén siendo buenas. Pero realmente la conciencia nos permite un sentido sobre todo de unidad y de comunión. Y que a veces cuando estamos sobrepasados en una expectativa de algo, se pierde. Entonces está por encima de la necesidad común la expectativa que cada persona tiene con respecto a una idea o a un deseo, Sí, sí. o a algo que le conmueve en un determinado momento. Entonces, cuéntanos con quién quieres empezar. Sí, yo nivel de conciencia asumo solo que desde mi mirada de abogado es esa persona que ha entendido que la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es la base de los derechos fundamentales del ser humano, entiende que es para él y para los demás, no que se la pidas a los demás, sino que es algo que tiene que regir las relaciones de los seres humanos y que llega a esa convicción. Entonces, en la medida que lo experimenta y lo hace suyo en su vida, eleva su nivel de conciencia. Vale, pues mira, te cuento el de Mandela. Muy bien, empiezas con Mandela. Mandela. Mandela sería el anverso, ¿no? El anverso. El anverso de la fuerza. El anverso de la fuerza. Aunque vamos a ver, Mandela es un personaje muy interesante porque empieza, bueno, todos sabéis que Mandela nace en una tribu, es educado un poco como la aristocracia de esa tribu, estudia Derecho, etcétera, etcétera, y luego se vuelve un luchador contra la segregación racial, que es el apartheid que había en Sudáfrica, y en ese camino él hace actos de violencia. Incluso se llegó a decir que de terrorista pasó a presidente de una nación. O sea, que Mandela inicia pensando que para conseguir algo hay que ir por la fuerza. Eso es muy interesante, ¿no? Porque eso estaría reflejando un criterio de vida que ya él
vivía de forma natural por donde él había nacido y por las circunstancias seguramente familiares en el que él se movía. ¿Es así? Él dijo, mira, ahora que me dices Ujú, eso, él dijo que de su padre, que era un jefe de tribu, heredó el orgullo y el sentido de justicia. ujú. Entonces, eso es algo que le movilizó a lo largo de su vida. Entonces, en un principio, él funciona desde la fuerza y entonces se mete en organizaciones que hay que echar a los del apartheid porque es algo absolutamente injusto, la segregación racial no tiene ningún sentido, etcétera. Pero las circunstancias de la vida le llevan a una situación muy difícil. Le meten varias veces en la cárcel, pero al final le condenan a 27 años de cárcel. O sea, imaginaros lo que es 27 años de tu vida. Bueno, le condenaron de por vida, pero al final estuvo 27 años. Dentro de la cárcel está con grupos también interesados en política, etcétera, y sigue convencido de que desde ahí, desde dentro, tiene que liderar organizaciones y grupos para liberar a su país. Es decir, desde la Llega lucha. un Sigue pensando que lo sí, tiene que sí, de la hacer lucha, desde la lucha. muchos Ujú, años, estuvo ujú. desde la lucha, sufriendo lo indecible, hasta que poco a poco él se va dando cuenta que no es el camino. Entonces, que la lucha armada lo único que va a hacer es que para conseguir que desaparezca la segregación racial, que termine una guerra civil, su gente y los blancos, ¿sabes? Que eran los que dirigían el mundo. El apartheid, supongo que bueno, que lo sabréis lo que es, que funcionaba, las razas tienen que estar separadas, hay unos superiores a otros, etcétera. Y entonces se da cuenta que ese no es el camino, que en realidad ese camino terminará como todas las veces a lo largo de la historia en sangre y sin ninguna solución. Entonces va tomando contacto con esa idea y va tomando su decisión. Y su decisión es que la violencia no es el camino y hay que buscar un lugar de paz, un camino de paz. Y se da cuenta que la forma de llegar, de entender al blanco, para poderlo integrar en su idea, es entender cómo piensa. Y aprende su idea, su lenguaje, porque hablaban un idioma diferente, que ahora mismo no me acuerdo, el afrikáner creo que era. Entonces, aprende el afrikáner, se acerca a sus carceleros. Incluso ya casi al final, el alcaide de la prisión, en la última prisión que está, se hacen muy buenos amigos y ahí empieza a entender, o sea, bueno, supongo que ya lo entendí antes, pero ahí entiende de forma como muy concluyente que en realidad blancos y negros son iguales, que En el realidad, alcaide tiene problemas con su familia, que ama igual, que odia igual, que tal, que son iguales, eso es una idea que hay que cambiar. lo que, En- ah, yo te diría que en realidad lo entiende en el momento que saca la conclusión con respecto a la experiencia de aproximarse a esas personas y aprender de ellas. Porque hasta que el cambio en la visión de cuál es la solución y de cuál va a ser el modelo para llegar a eso, por lo que estás contando, por lo que estás contando, me parece que está más, la inflexión se produce en el momento en el que él mira que hay una diversidad humana que tiene que entender. Y en ese sí, sí. momento, cuando tú miras esa diversidad humana que tienes que comprender para llegar a un lugar, porque de lo contrario te das cuenta que es imposible, porque desde el lugar donde lo quieres conseguir no hay manera, entonces en ese momento es cuando él decide que tiene que aprender de esas personas. Y al decidir aprender de esas personas, su mente se tiene que abrir. Sí. Entonces, la conclusión a la que llega, que es cuando ya se aproxima a la decisión, es porque se permea a un cambio de visión. Sí, sí, necesariamente tiene que haber un aprendizaje para llegar a un lugar. Y él lo hace desde un lugar, desde lo que estamos llamando el anverso de la fuerza, ¿no? Ujú. Se da cuenta que es desde ahí. Y es un proceso muy bonito. Bueno, al final termina siendo el primer presidente negro de Sudáfrica y acaba con el apartheid, que, que había sido una fuerza muy poderosa durante muchos años. Y por otro lado está Pero espera, el espera, rever. espera, porque a esto hay que sacarle partido. Has dicho que él llega a una conclusión, ¿vale? Una vez que se abre su cabeza, y llega a una conclusión. ¿Y qué pasa con esa conclusión? ¿Cómo le lleva a la toma de decisión de que realmente
tiene que dejar la lucha. ¿Que cómo le lleva? ¿Cómo Pues llega a eso? ¿Cómo llega a eso? Pues con Porque esa muchos es la años de gran, conciencia claro, que le porque esa es la falta. gran decisión. Es decir, yo veo que, entiendo, corrígeme si es así, que entiendo que él llega a la decisión porque después de estar encerrado y tener que aprender de otra mirada, de otro entendimiento, que es tener que aprender un idioma, tener que aprender, acercarte a personas que estaban obligatoriamente a estar separadas, él llega a una conclusión de que el camino es otro. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Y cuál es el Bueno, claro, camino? la conclusión, yo creo que la herramienta básica para que este hombre cambiase de esa forma su pensamiento es porque está 27 años en la cárcel. Y 27 años no en una cárcel, bueno, ninguna cárcel es buena, pero una cárcel de allí con una dureza extrema. Entonces está 27 años de reflexión, de apaciguamiento de su violencia, de su forma de pensar, a través de la reflexión, y es cuando con ese proceso se da cuenta que ningún camino jamás en la vida, a lo largo de la historia, de la violencia se ha conseguido la paz, o sea, desde la violencia. Entonces, tiene que hacer otro recorrido, y el recorrido es entender al otro y aprender. Y ya te digo que el colofón es cuando se hace amigo del alcaide. Pues me parece que el alcaide tenía muchos problemas con su hijo, y entonces conversaban sobre eso. Y se da cuenta que el blanco y el negro tienen los mismos problemas, porque él tiene problemas con su mujer, el otro con el niño, y en realidad los blancos y los negros no hay ninguna diferencia. Y es cuando él decide, bueno, ya conoce todo el mundo la peli, está fantástica a través del rugby, me parece que es y tal, La película cómo Invictus, consigue, Invictus. cómo consigue que es una de las herramientas con las que consigue que el pueblo se una. Pero toda su estrategia, a partir de ese momento de conciencia y de lucidez, va dirigida a ese lugar. Y Sí, lo consigue, ¿eh? yo Sigue. recuerdo la película y lo que me pareció súper interesante y que yo creo que es importante que veamos, que cuando estás en la gran decisión, el camino es en solitario. Porque incluso al principio, cuando él empieza a mover esa idea en la que sabe que tiene que dejar la lucha y promover entre su gente y entre los otros un entendimiento, no tenía el personal a Totalmente favor. cierto. Mira, me haces que cuente otra cosa que a mí me parecía apasionante esta idea de este personaje. Hace el camino completamente solo y es verdad que tu gran decisión tiene que ser una toma de conciencia en soledad, ¿no? O no sé si en soledad, pero contigo mismo. Entonces, fíjate si es así que él tenía una mujer con el que llevaba casado tropecientos mil años y además a la que amó hasta el final de sus días, dicen, o sea, que la quiso muchísimo. Era Winnie Mandela. Entonces, Winnie Mandela es una mujer que se conocen en el 58, se casan enseguida, se quieren como una cosa muy pasional. Ella es una mujer muy comprometida también para acabar con la segregación racial. Eh, una mujer muy respetada, tenía mucho carisma, mucha fuerza. Entonces le acompaña, en un principio y van los dos a la par. Entonces que hay que luchar, se meten los grupos que no me acuerdo si era la CN o el CN no sé qué, que eran pues grupos un poco con una idea de ejercer la violencia para la consecución de su fin. Entonces, cuando a él le meten a la cárcel, a Winnie la meten 2 años en la cárcel, no son 27, pero pasa 2 años infernales, porque la hacen de todo dentro de la cárcel. Entonces ahí, esa mujer, que era una gran líder, como que se va al reverso, se va al reverso, Se va al contrario de él, ¿no? al reverso, al reverso. O sea que no, todo el proceso de sufrimiento, porque se las hacen pasar puñeteramente mal, el gobierno de aquel entonces, del apartheid. Entonces ella, en lugar de lo que le pasa a él, que a través de la templanza y reflexión llega a un lugar, ella se hace más virulenta, ¿sabes? Y de ser una mujer totalmente comprometida, terminó en ser una mafiosa, pero una mafiosa tremenda. O sea, que luchó contra los de su raza que no tenían la misma idea, hizo asesinatos, torturas, pero ya te estoy diciendo cuando casi estaba por salir Mandela, o sea, te digo muchísimos años después, pues ella se hizo una mujer muy dura, muy dura, muy dura, y luchó
desde la fuerza y desde la imposición, el lado totalmente contrario a Mandela. Ya te Y ahí digo que se, torturó, asesinó jóvenes, niños y de lo que fuese, ¿eh? Me y ahí parece que la se acusaron produce, al final ajá. de 46 robos y estafas, o sea que era un ser absolutamente mafioso, que no acompañó a Mandela, ¿eh? Y él estaba Sí loco que por ella. y se produjo entonces una separación, es decir, que hay un momento dado en que tenemos que ser leales a la gran decisión. Mm, mm, Él cuando sale intenta reconvertir a Winnie. Y Ujú. entonces, sabes que Mandela solo estuvo 4 años porque no quería abusar y quería solo hacer como el puente. Y entonces la mete como ministra de Cultura. O sea, que él no ceja en su intento, ¿eh? Pero se da cuenta que al año no quería creer tampoco todas las acusaciones tan salvajes que hacían de Winnie, que luego se demostraron que eran totalmente ciertas. Pero al año se da cuenta que ni en su gobierno puede estar esa mujer. O sea, esa mujer hay que sacarla del gobierno. Y efectivamente al año la saca. Y al poco se divorcia ella de él, porque ni le fue fiel ni le fue nada. Bueno, también 27 años, ¿quién es fiel a Claro. tal? Bueno, que fue una mujer muy dura, que hizo el proceso contrario a Mandela. Y Mandela se sintió con mucha soledad, porque ya otra de las cosas interesantes de Mandela, que es un hombre que la gente le adoró, y le adoraron internacionalmente, todos los países, su gente. Es un hombre que recibió mucha calidez de la sociedad, pero recibió mucha dureza de su familia. No recibió el amor de la mujer que amaba, ni sus hijas, ni sus hijos, ni nada. Tuvo una dureza enorme en su familia. Y eso también es Y interesante, ¿no? es Es muy interesante. interesante, es muy Mm. interesante. Por eso de la soledad, que yo no pensaba contar esta historia, pero es verdad que tú fíjate qué convicción tenía ese hombre, que ni siquiera le acompañó su gente, o su gente más Ujú. cercana, su amada Winnie con la que inició el proceso de lucha, y así terminó. Es muy interesante porque es un fenómeno, y un poco al margen, que muchos personajes famosos que han hecho cosas muy importantes, sus hijos, terminan despreciando el esfuerzo que representa tener que superarles en sus valores. ¿Eh? Y es muy Otro tema interesante. que puede tratar, ¿eh? Pues es muy interesante, es verdad. Es un tema que podríamos Sí, en un momento considerar. ¿Eh? genial. Vale, y entonces ahora traigo el reverso de la fuerza. Ahora ¿Por qué traigo el situémonos. reverso? Eso es, situémonos. ¿Por qué es importante ver el reverso de la ¿Por fuerza? qué para mí es importantísimo traer el reverso de la fuerza? Porque la decisión en pureza no va acompañada de bondad ni de nada de eso. O sea, el proceso de decisión lo hacen, la gran decisión la toman tantos los que están en favor de la humanidad como los que están en contra de la humanidad. Entonces, realmente el proceso es exactamente igual, el proceso de evolución a su decisión es igual y es una cosa que a mí me ha obsesionado siempre. ¿Cómo es posible que los que yo, entre comillas, los malos, ¿sabes? No les pasase nada, consiguiesen sus logros, la idea que querían tuviesen con el mayor éxito? ¿Cómo podía ser desde mi idea, pues yo creo que a lo mejor católica, no lo sé? Pero es algo que siempre me ha obsesionado como abogada. ¿Cómo es posible que este haga estas maldades tan maldades y que aún así consiga todo lo que quiere, consiga el amor, el éxito, experimentar su idea, ¿sabes? Y este es el caso De Mengele, de ¿no? nuestro... A mí me gustaría hacer el matiz de que realmente yo tengo la teoría de que el mundo es un campo de experimentación donde estamos todos de alguna manera conectados y donde podemos realmente remar a favor de todos o no, y que de alguna manera esa es la entre comillas, libertad personal que tenemos, ¿no? Y que la mirada que hacemos del mundo está directamente relacionada con la aceptación o no que hemos hecho del pequeño mundo familiar, que después lo vamos a trasladar de una u otra manera, el amor, el aprecio o el rechazo de las cosas que hemos estado experimentando. Porque soy de la idea de que nuestra familia nos prepara para el gran mundo y nos prepara para sentir que formamos parte de una gran comunidad o que todos somos lo mismo o no. Y ahí es donde está la gran disyuntiva, ¿no? Entonces cuéntanos la historia de este señor. A ver. Bueno, pues ya que vas a la infancia, que has hablado de la familia, ¿no? Mendele nace
no me acuerdo, más o menos en 1911 o 1910, nace en Alemania y nace una familia económicamente bien. Su padre es un empresario próspero, me parece que de Baviera, del sur de Alemania. Su madre es la típica alemanota, es una familia más o menos recta que le facilita la educación. O sea, que una familia próspera donde él puede prosperar en todos los sentidos, donde puede educarse, puede, en fin. Entonces, él adoraba a su madre. Su madre decían que era una mujer rígida, pero de estas recta, estoica, dura, y Sí el que, padre muy autoritario, muy sí que autoritario. cero posibilidad de desarrollo de empatía. Cero, exactamente, ahí está la cuestión. Cero posibilidad de desarrollo de la empatía. Era una mujer que jamás le abrazó, pero él la adoraba, ¿eh? Él adoraba a su madre. Pero la madre no tenía ninguna actitud, pues eso, emocional, materna, ¿sabes? Y el padre, él tenía muchos problemas con el padre, porque el padre era muy autoritario, con mucho carácter, muy fuerte, y fue uno de los motivos por los que no siguiese la empresa, porque era el hijo primogénito. Ujú. Y lo normal es que herede la empresa, ¿no? Además en aquellos tiempos, por Claro. eso se aleja del camino que está haciendo el padre. Y decide estudiar medicina. Estudia medicina en la universidad con unas notas impresionantes porque es un tío brillante, ¿eh? Mendel es un tío brillante. Entonces en la universidad estudia medicina y filosofía. O sea, Vaya por Dios. tela, ¿eh? Ajá. Tela. Ujú. Y a finales de cuando está de la carrera, contacta con un señor, un especialista o en aquellos tiempos que estaban empezando con la genética y la antropología, entonces se queda fascinado. Y se queda tan fascinado que aprende de este señor. O sea, él no tenía una intención inicial, sino que encuentra como la idea a la que puede seguir y aprende. Y ahí Ujú. estamos en el proceso de aprendizaje de algo nuevo, tal. Está en todas las cabezas que quieren llegar a un lugar, ¿no? Y se escribe esa Entonces, idea y llegamos a saber si él tiene una idea propia sobre el tema cuando se escribe esa idea. No, no lo sabemos, ¿no? No lo cuenta la él historia. empieza a estar muy interesado por la antropología, ¿sabes? Ajá. Pero no por la genética. Ujú. El que le contacta con la genética es este hombre. Que luego lo hila Mandele, ¿sabes? Se encuentra el campo perfecto para todas las historias que aprende de genética con el partido nazi. Siendo muy jovencito, se ascribe al partido nazi y luego a las SS, que ya sabéis que las SS era el grupo súper duro de los nazis. Y empieza en la guerra, también es un hombre valiente, luchador. Me parece que le dan hasta dos medallas de hierro, dos cruces de hierro, no sé cómo lo llamaban allí a las medallas. O sea, que era un tío muy brillante en todos los sentidos. Además, Ujú. aparentemente simpático. De hecho, le llamaban el ángel de la muerte porque tenía una cara muy angelical y muy inocente. Y tenía Ujú. una sonrisa muy constante en la cara, si le recordáis, eso con los dientes Oye, con separaditos y una la sonrisa. madre así a la que había que captar, seguramente era la cara que había que poner. Exactamente. Y así se le quedó. Y así se le quedó. Y entonces termina la guerra, le hieren no sé qué, y decide que él quiere experimentar lo que le ha fascinado, que es la genética. Y entonces, ¿dónde encuentra su lugar? En Auschwitz. Y pide que le trasladen a Auschwitz como médico del campo de concentración. Y entonces el campo de concentración hace, pues ya sabemos todos, y no es el lugar para contar, ¿no? Toda clase de barbaries y nuevamente focalizándose en los gemelos. Y, y, y en su idea, ¿ves? Como que la vida le va conduciendo, al malo no se lo carga ni le pasa no sé qué. El malo tiene tal definición en su decisión que todo en la vida va propiciándose. O sea, fijaros, qué mejor lugar para hacer lo que le da la gana que en Auschwitz, qué mejor lugar que estudiar medicina. O sea, todo se va reconduciendo para que este señor encuentre su lugar. Ahí dicen que experimentó con 3.000, dicen que niños, no sé si son niños, porque me ha parecido muchísimo, pero de los 3.000 niños con los que experimentó vivieron 200 y les hicieron toda clase de barbaries y más. Entonces sigo ahí con mi obsesión de que llega el ejército rojo y justo antes de que entre en Auschwitz, este señor logra huir y todo se facilita
para que llegue a Argentina. Y en Argentina, con el nombre de Mengele, o sea, eso que están diciendo, se cambió de nombre para ir de Alemania a Argentina. Pero en Argentina, con un par, se sigue llamando Mengele. Y este señor va a fiestas, porque ya sabes que le ayudó mucho el gobierno argentino en aquel entonces a todos los nazis. Entonces sigue yendo a fiestas, viviendo estupendamente, hasta que llega un momento que el Mossad, que era ¿cómo se llaman? Como los policías Policías de Israel, Ujú. los policías, bueno, el grupo especial de Israel, que lógicamente iban a por todos los nazis, ¿sabes? Cogieron a Erich Mann, cogieron a muchos, y entonces el Mossad, que le está siguiendo los pasos, hace que de Argentina pase a Uruguay, a Paraguay, etcétera. Entre medias, en el 50 y muchos, se casa con la hermana de su hermano pequeño que acaba de fallecer y se va a Suiza, se la trae a la señora con el nombre de Mengele y con su hijo, porque Mengele solo tuvo un hijo, Ujú. Rolf o algo así se llama. Entonces se va con su hijo, que vivía en Alemania, se citan en Suiza, se lleva a la señora, se lleva a su hijo y lo traslada a Sudamérica. Y entonces ahí viven, pues ya te digo, me parece que lo último fue de Paraguay, y de Paraguay se traslada a Brasil. ¿Y en algún Entonces, momento deja de hacer lo que se propuso e hizo en Auschwitz? a él, desde mi punto de vista, no. No, al malo no le pasó nada. Económicamente, su familia, que ya te digo que eran unos empresarios bastante prósperos, lo siguieron manteniendo. O sea, que le llegaba dinerito de Alemania constantemente. No te creas que pasó hambre, ni nada. En algún momento tuvo algún problema porque hizo abortos y tuvo algún problema, con, me parece, en Uruguay o por ahí. O sea, que seguía ejerciendo de médico, salvo en algún momento que tuvo que hacer el canelo ahí, escaquearse un poco. Pero luego, cuando se traslada a Brasil, al sur de Brasil, pues está ahí, en ese momento no se sabe qué hizo, no se sabe nada, pero yo tengo mi teoría, y a los 67 años este señor buenamente, en un sitio fascinante, al lado de la playa, porque vivía estupendamente, está nadando y le da un infarto cerebral y muere. En el camino no le ha pasado nada. Se ha muerto pacíficamente nadando en la playa. O sea, ¿y el malo? ¿Sabes? Bueno, y entonces a lo que voy yo, estoy convencida que siguió experimentando porque en el sur de Brasil, muy cerca donde estuvo él, resulta que había una colonia que me parece que como en 5 años nacieron, no sé si 45 gemelos rubios y con ojos azules. Vaya por Dios. Entonces, un periodista muy fascinado por eso y porque Mengele andaba por el lugar, pues dijo, ¿aquí qué pasa? O sea, Mengele siguió experimentando. Aunque luego con los años, ahora es el lugar donde más gemelos hay en el mundo. Rubios con ojos azules, sur de Brasil, que no estoy hablando de Suecia, ¿sabes? Vale. Entonces luego se desmontó todo eso, que yo creo que es totalmente cierto, porque la propia colonia de mellizos, de gemelos idénticos, que era la obsesión de Mengele, contrató un experto para que dijese que no había sido Mengele, sino que era pues de la genética, el ADN, cómo había desarrollado y tal, y entonces ella hizo un informe, esta mujer, que contrataron un informe distinto. Pero es muy sospechoso. O Claro que sea, sí. gemelos mellizos. Vale, ¿Por qué quería los gemelos mellizos? Porque él quería, son dos personajes muy parecidos, segregación racial y el otro que lo que quería es una raza pura y una raza dominante, pura. por Ujú. eso investigó. O sea, él pensó en todo momento, y ya si ya me dejo de enrollar, él pensó en todo momento que su idea estaba en pro de la comunidad. O sea, lo que iba a hacer es salvar a este mundo de mestizos, ¿sabes? Y hacer una raza pura aria que era la que tal. O sea, estaba actuando por el bien de la comunidad, hasta el punto que cuando casi estaba al final de sus días, su hijo Rolf fue a visitarle ya siendo muy mayor. Y entonces él volvió a decir, jamás me he arrepentido de nada de lo que he hecho en esta vida, y menos de lo que hice como en los campos de concentración, porque lo hice por el bien de una idea superior. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Es decir, que el vibrar en una identidad que está conectada a nuestro potencial
tiene el riesgo de que cuando llega el momento de la gran decisión estemos en el anverso, en el reverso de la fuerza, como dices tú, ¿no? Y hacer esa distinción es donde está el tema, porque para mí, y para seguir un poco dentro del tema, pero enmarcándolo desde donde yo lo trabajo, las personas que de alguna forma no se permiten conectar con esa condición interior desde el amor a sí mismos o que no son conscientes de que hay una especie de negación a vivir esa cualidad desde un lugar que permita superar lo que en su familia han considerado que les ha dañado o creen que tienen que repetir porque se pueden dar las dos cosas, lo que termina sucediendo son decisiones que se toman que no son buenas para la humanidad, ¿no? Es decir, hay cientos y cientos y cientos de personas que creen que están haciendo lo mejor para la humanidad y en realidad están repitiendo cosas que Sucedidas en la infancia. sucedidas en la infancia y que no tienen ni idea de que pueda haber una relación. Y hay otros que realmente terminan conectando con una visión que les permite hacer una transformación en el mundo, ¿no? Claro, ¿por qué he propuesto estos dos personajes? ¿Qué es lo que a mí me parece interesante? Bueno, me parecen dos pedazos de personajes, Uh-huh. pero ¿qué es lo que me parece interesante de esta cuestión? Y es que hay que llegar a un punto en el que te des cuenta que aunque tú pienses que estás haciendo el bien, no lo estás haciendo. O sea, quiero decir que en esa gran decisión, en esa gran determinación, yo creo que lo que nos interesa a las dos es cómo alcanzar la conciencia, no solo la decisión. Entonces, la decisión tiene un proceso que todos podemos hacer. Si ponemos esfuerzo, aprendizaje, interés, motivación, todos los pasos necesarios para llegar a tu gran decisión, a eso que te movilice, bien. Pero creo que estamos aquí para ver cómo cuando llegues ahí no pienses, o sea, te des cuenta dónde estás funcionando. Claro, pero para darte cuenta de eso es muy importante que veamos la diferencia de movernos desde la necesidad y desde la expectativa de algo. La mayoría de nosotros pensamos que estamos haciendo lo mejor o creemos que nos merecemos, por ejemplo, que nos den algo o que nos quieran, porque tenemos la expectativa de algo, el deseo de algo que está por encima de la necesidad. Y entonces, si la necesidad está por encima de la expectativa, yo voy a hacer el esfuerzo de que lo que me identifica, de lo que me conforma, esté no solamente en mi interés, sino que tenga una mirada donde estoy inclusiva. Pero si mi expectativa está por encima, porque lo que quiero es resolver un resentimiento, porque no me doy cuenta que lo tengo dentro, o porque estoy conectado a la necesidad de que eso se tiene que dar en el mundo, pero desde una expectativa que me supera en mi identidad de valores, pues tarde o temprano la decisión que voy a tomar va a terminar dañando. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Es decir, a mí me gustan los ejemplos porque lo que pasa en el mundo es lo mismo que pasa en nuestra vida cotidiana. Absolutamente, No hay, no, absolutamente. es decir, el esfuerzo de darnos cuenta que una decisión en un momento dado puede estar motivada por una expectativa que nos sobrepasa y que nos lleva a que en un momento, ¿sabes?, pueda tener un efecto y un impacto que no es el que esperamos, aunque la intención sea buena, estamos todo el rato cayendo en eso. No era mi intención, no era mi intención. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy dominada por la expectativa de algo que me abstrae de ver lo que sucede y la necesidad no la pongo al servicio de decir, bueno, es que me voy a entregar, voy a permitir que esto dé lugar a una situación nueva, pues la decisión va a ser... La decisión puede ser tremendo porque las puertas del cielo se abren cuando tú tienes una determinación. Por eso cuento lo de Mandela, que la Mandela fue más difícil, ¿eh? O sea, aplacar esa violencia, el universo fue duro con él. Vamos, yo hablo del universo, pues, ¿sabes? Bueno, vamos a decir la inteligencia divina o meterle 27 años en la cárcel, pero te das cuenta que todo se propicia para que se consiga. O sea, que no es, cuando tienes la determinación, se abren las puertas. La cosa es qué implicaciones va a tener que se te abran las puertas, porque la determinación es un poder enorme.
Mira, yo no creo que sea demasiado 27 años en la cárcel, pero ni más ni menos. Porque si te pones a pensar, cada persona tiene sus 27 años de cárcel, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Es Sí, decir, claro. a él le tocó estar en la cárcel, las otras no las hemos tenido que ver con que de repente nos vimos en la imposibilidad de algo, o que no es posible que ocurra no sé qué. Y es como navegar en el desierto de la vida durante años y años. Otros tienen un montón de cosas, pero se viven en la insatisfacción enorme. Es decir, que prisioneros nos vivimos todos, no porque el hecho de que uno esté en un lugar o esté en otro, no estamos compartiendo el mismo proceso a la hora de la toma de Sí, sí, decisiones. te quiero decir, Riz, perdona que te corte, que si no, hoy estoy un poco tal y se me va de la Claro, cabeza, estoy un poco... Tú fíjate, 27 años en la cárcel, pero hasta que no encuentra su decisión, Mengele no encuentra con 20 años, cuando se contacta con el profesor este y entonces alucina y se le abre toda su tal. Entonces desde ahí toda la vida se propicia. Pero Mandela no. Mandela encuentra su gran decisión cuando tiene prácticamente 70 años, que es lo que estás diciendo tú. Los años anteriores no ha tenido decisión. Entonces es el desierto de su vida. Pero cuando toma la decisión y ve que sin ningún género de dudas el camino es ese, ¿qué pasa? Que un tío que está en la cárcel pasa a ser presidente de una nación. Y no presidente de una nación. Premio Nobel, no sé si llega al premio Nobel de la Paz, me parece, ¿no? O no, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. no, no, Pero vamos, querido internacionalmente, ha movilizado, ha hablado con gobiernos, ha movilizado procesos de paz. Es un hombre que con 70 años, hasta que murió a los 97 o 95, ha hecho infinidad de cosas, pero solo cuando toma la decisión. Cuando toma la decisión y es cuando se te abren las puertas. eso nos confirma una vez más el planteamiento del inicio. Decía, puedes tomar una decisión con la que estás todo el rato caminando por tu vida, pero no es la gran decisión, porque Exactamente. no te ha llevado a la flexión interior de entender todo el proceso evolutivo de la vida. La gran decisión, si las tomamos todos, va a generar realmente una transformación, por lo menos en ti, de verdad. Y no va a dañar, no va a dañarte, ni va a dañar a nadie. Que todos somos un poco Mandela, claro que sí, pero muchos hemos preferido ser Mengele, que es adscribirnos a una decisión que nos mantiene muchas veces, y guardando las proporciones, en la mediocridad de la vida. Menos mal. ¿Me Lo que entiendes te lo que te diga. quiero decir? Es decir, que es como ascribirnos a una idea sin el cuestionamiento, pensando que es que somos los salvadores del mundo, que tenemos que no sé qué, y en el fondo no estamos en ese caer a los infiernos para entender realmente el verdadero sentido de la búsqueda que llevamos dentro y que trasladamos desde la entrega a los demás, ¿no? Yo creo que es el camino que habría que recorrer todos, pero que no todos estamos dispuestos a recorrer, ¿eh? Porque no es sencillo. Es que encontrar y adherirte y funcionar desde la gran decisión, yo creo que todos tenemos la gran decisión, todos, todos, todos. Lo que pasa que de verdad, por ejemplo, Mandela pudo pensar que su gran decisión era luchar contra la segregación desde ser abogado, rozar actos terroristas, violentos, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente no era su gran decisión, porque si no se hubiese propiciado todo. Entonces su gran decisión está después del desierto. Y es verdad que la gran decisión, aunque la tenemos todos, no es fácil adherirte a ella. Porque Pero la requiere gran el decisión puede ser... esfuerzo de dos cosas, requiere el esfuerzo de dos cosas, Lucy. Él tuvo que hacer el esfuerzo de sacar esa necesidad que tenía su visión, hacer el esfuerzo de desarrollar su gran valor, que era la empatía. Tuvo que hacer ese esfuerzo y tuvo que aprender una serie de cosas para que esa visión pudiera llevarse a algún sitio. Y de alguna manera todos tenemos que pasar por el desierto y por esa cárcel, si queremos llegar a esa gran decisión, que es la flexión interior que nos permite de alguna forma hacer una entrega transformadora, por lo menos de nosotros, ¿no? Claro, a lo mejor, mira, ahora que te estoy escuchando, a lo mejor la gran decisión, que no lo había pensado hasta ahora, pues mm, conlleva pasar por el desierto para templarte en todas tus cosas. Y a lo mejor la gran decisión de Mengele
es una decisión que, o sea, para llegar a la gran decisión con conciencia requiere un previo desierto para templarte y reflexionar y tal. Pero claro, la gran decisión de Mengele es sin ninguna conciencia, entonces se abren todas las puertas del cielo para que haga todo lo que él quiera, pero, pero no hay esa decisión con conciencia. Sí puede ser, claro. A mí me recuerda mucho esto a una película que se llama Matrix. Es que Mengele Ah, ¿verdad? me recuerda a Cifra. Mengele es Cifra. Cifra le gusta la carne de Matrix. No es real, pero qué bueno, ¿no? Estoy haciendo algo que parece que es muy bueno. Mengele mira hacia abajo, hacia la tierra, y el otro mira hacia otro lugar. Mira Y hacia un bien común, a que realmente el otro está en una idea de lo que cree que es salvar al mundo y no la contrasta, no mide las consecuencias, no hay un proceso interior, no hay una toma de conciencia, no hay nada de eso, no hay nada de es ello. el fin que justifica los medios, absolutamente. Exactamente. ¿El fin justifica Y los Mandela medios? es el fin, no justifica los medios. Lo que justifica, lo que justifica únicamente lo importante es que te adhieras a una idea de paz, que es lo que él se adhiere, hasta el punto de ni siquiera apoyar a su mujer, que, ¿sabes? O sea, estás por otro lugar, tú y yo no podemos seguir juntos. Y yo creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Que tenemos que entender que llegar a la gran decisión es un camino que podemos recorrer todos, que es una llamada que está para todos, pero que no todos estamos dispuestos a recorrer, porque estamos acostumbrados a pensar en términos del mundo, que es en términos del Matrix, que es resultados rápidos, cosas que parece que nos van a convertir en salvadores de los demás. Es decir, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pero el otro camino que a veces es convertirte en una hormiguita que nadie conoce, como puede ser este hombre, ¿no? Que estaba ahí encerrado, que bueno, que públicamente podía ser conocido, pero hay cientos y cientos de personas que están en sus propios procesos de vida y que pueden ser elementos transformadores de su entorno y que nadie conoce, que son seres anónimos. Pero esos seres anónimos han pasado por todo ese recorrido hasta llegar a la gran decisión. Porque lo que realmente importa es que todo ser humano pueda ascribirse a ese recorrido vital y que la clave reside básicamente en cuando, mirando a tu padre y a tu madre, el legado que te ha dado, eres capaz de enriquecerlo. Y eso fue lo que hizo Mandela. Fue mucho más allá de los valores que recibió, los hizo crecer, los enriqueció, los transformó. Es un personaje impresionante. Yo creo que es un personaje de los más luminosos de, ¿no? Porque piensas en personajes, pues Buda, Jesús, no sé qué. Yo creo que Mandela es un personaje para el mundo que vivimos ahora absolutamente fantástico. Muy Porque es muy bien, humano. sí, porque sobre todo nos hace ver que si no vemos las diferencias como un punto de consenso, donde el consenso es posible, donde realmente podemos hermanarnos, no va a haber posibilidad de una trascendencia real. Porque cuando hay personas que piensan que resolver los problemas del mundo es estar por encima de las diferencias y creer llegar a un lugar donde desaparecen las diferencias, pues eso no es una idea en donde posibles, es una locura. Lo que estamos es Mm. queriendo exterminar a gran parte de la población. Entonces me encantan los dos ejemplos que has traído, Lucía. Te lo agradezco A mí me muchísimo. fascinan los dos. Me fascina Mengele también, ¿eh? O sea, lo siento, me fascina, me fascina. Si es para aprender, yo creo que podemos todos fascinarnos con los personajes de la historia porque no hay ni maldad ni bondad en ellos. Que eso es otra cosa que yo creo que es importante que tenemos que tener en cuenta. Mira, la persona cuando mira al pasado, cuando mira la historia, ya sean héroes o villanos, las personas que están generando el proceso de vida, si somos capaces de verlos para entender esto, de que Sí, realmente sí. hay que hacer un recorrido vital y que todos estamos llamados a hacer ese recorrido y que depende de nosotros dónde nos situemos, pues bienvenido todos los personajes de la historia porque vamos a aprender de ellos. Es más, yo lo que me preguntaba ahora es, con lo magnífico y fantástico que fue Mandela, ¿cuánto hemos implementado a Mandela en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros gobiernos? Y con lo Yo creo que lo terrible, tenemos como modelo, ¿eh? Mucha. pero modelo, pero ¿cuánto se implementa? ¿Cuánto se aplica de verdad? Eso sería mi pregunta, ¿vale? Y la segunda, ¿y el otro?
¿cuánto se ha usado todo lo que hizo para hacer, para que ahora se haga? Muchísimo, Entonces eso es lo que yo me muchísimo. pregunto. Científicamente, muchísimo. Es decir, porque yo me pregunto hasta qué punto el impacto de un ser humano que hace Oye, una Cris, gran perdona, te oigo un transformación, poquito bajito. No sé si es mi teléfono o... no sé, yo te escucho bien. Vale, vale, si me escuchas bien, genial. Lo que te trato de decir es que me pregunto si dos personajes tan importantes, sobre todo uno como Mandela, hasta qué punto hay una aplicación real y de verdad en todos los sistemas de vida y de gobierno, como lo que, porque de qué te sirve un modelo si no lo vivo. Y el otro, sin embargo, ¿cuánto partido se le ha sacado a todas sus investigaciones? Mucho, mucho. Todo el mundo de la clonación, genética, ADN, muchísimo. Que eso es una cuestión Y eso también también interesante. es lo que nos tenemos que preguntar, es decir, de repente hay personas que hacen grandes transformaciones, que se convierten en modelos, ¿y qué aplicación hacemos de ellos? Y de repente otros que hacen verdaderas barbaridades se convierten en inspiradores de grandes y grandes avances tecnológicos. Esto es para pensarlo, ¿verdad? Pues sí, Bueno, te muy bien. agradezco mucho, Lucía. ¿Cuál Agradecida sería estoy yo. el resumen que tú harías para que se queden las personas? Creo que has hecho un resumen estupendo, porque hemos tanteado muchas cosas al final, ¿no? Y yo creo que lo has resumido muy bien, para no extendernos. Vale, pues te agradezco, Lucía. ¿Que querrías que fuera el tema que tratemos en la siguiente sesión? Ahí estoy a tu disposición. Es decir, me lo dejas a Facilita, mí. te lo Bueno, dejo a ti y si tú tienes mucha creatividad para estas cosas. yo creo que habría que incidir en aclarar el tema de la necesidad y la expectativa. ¿Eh? ¿Por qué la Genial. necesidad, cuando está súper clara y está por encima de tu expectativa, no esperas que te resuelvan y las decisiones las asumes? ¿Y por qué la expectativa, cuando te sobrepasa, hace que tu necesidad desaparezca y te diluyas en lo que tú eres? Y eso yo creo que es Vale, un tema muy pues importante. pensaremos en un ejemplo. Exactamente. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Gracias a Estela, a Guillermo, a Rebeca, a Jesús, a todas las personas que me han saludado, que ya Chao, no chao. recuerdo. Y hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.